Amado Señor, Rey y Salvador, gracias te damos por ayudarnos a llegar hasta este lugar. Gracias te damos por llevar a cabo tu voluntad. Gracias te damos por haber puesto en cada uno de nuestros corazones la disposición, la necesidad de poder escuchar tu palabra. Somos conscientes, Señor, de que necesitamos conocerte cada día más y mejor, que no es suficiente con lo que conocemos de ti, que no es suficiente con lo que hemos entendido de ti. No es suficiente. Como ovejas, Señor, de tu prado, necesitamos seguir alimentándonos de tu palabra. Por eso hemos llegado hasta este lugar, Señor, no para escuchar hablar de hombres, historias, Señor, sino solamente de tu palabra, ya que solamente tu palabra, Señor, es la única que transforma, es la única que vivifica, es la única, Señor, que salva. Señor, ruego que puedas usarme para poder predicar tu palabra. Mira, Señor, mis limitaciones, mira, Señor, que soy un hombre común y corriente, hablando de ti, el Dios Todopoderoso, Santo y glorioso. Señor, gracias te damos en esta mañana. Abre nuestra mente y corazón para comprender y entender y atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor, y en nuestras vidas, y poder vivir por ella y para ella. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como bien sabéis, seguimos haciendo la predicación expositiva de la primera epístola de Pedro, y hoy estaremos predicando los versículos 11 y 12 del capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Hasta este momento hemos predicado el capítulo 1 y parte del 2, donde hemos visto que Pedro ha animado, ha instado y ha mandado a los creyentes a vivir una vida en santidad, a soportar las pruebas, a recordarles que son extranjeros, que son peregrinos en este mundo. Pero desde aquí, desde el versículo 11 en adelante, estaremos hablando, hermanos, y así será titulada la predicación de esta mañana, los deberes del cristiano. Los deberes del cristiano. Hoy estaremos viendo la primera parte de esto. Así que te invito a que me acompañes y leamos juntos la palabra del Señor. Dice así, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Recordando que Pedro en esta epístola le ha hablado a cristianos, recordemos, que han tenido que huir de sus casas ante el ataque y persecución opresor provocado por Nerón. Se dice que Nerón quería construir nuevas edificaciones en Roma y para ello provocó un gran incendio quemando casas, templos de dioses paganos. Y aprovechando esto, le echó la culpa a los cristianos, ya que ellos no compartían la misma fe que los romanos. Habían entregado su vida al Señor, habían dejado estas prácticas paganas y ya no vivían como ellos. Así que Nerón aprovecha la oportunidad para echarle la culpa a los cristianos. Esto ocurrió en el año 64 después de Cristo. Así que a los cristianos de este tiempo no les queda de otra que huir y refugiarse donde puedan.
A estos cristianos, Pedro les está diciendo en el capítulo 4, versículo 12, les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis de las cosas que os están pasando. Esto es normal porque seguís a Cristo. Y las persecuciones del cristiano son algo normal. No os sorprendáis del fuego de prueba que estáis viviendo. Las persecuciones que vivirá el cristiano no se acabarán, hermanos, ahora ni el año que viene, sino cuando el fin de los tiempos haya llegado. Así que eso que hoy en día se venden en algunas iglesias, vamos de gloria en gloria, el fin de los cristianos va a ser mejor. No, hermanos. Tristemente, a medida que vaya pasando el tiempo, los cristianos seguirán siendo atacados. Si no, es tan fácil como ponerse la televisión y ver las noticias del extranjero, en un país vecino, en África, Nigeria. En Nigeria están matando aproximadamente entre 500 y 800 personas diarias. Sí, hermanos, entre 500 y 800 personas cristianas diarias. Están siendo perseguidos y asesinados. Y Pedro, tanto a los lectores de ese tiempo y a los cristianos de nuestro tiempo, los está consolando, los está animando a recordar que han sido elegidos, que son un pueblo especial de Dios, que Dios mismo los ha constituido sacerdotes. Pedro les está recordando que ellos ahora tienen una nueva identidad, a pesar de lo que puedan estar viviendo, y deben permanecer firmes en esa identidad. Esa identidad lo vimos en los versículos 9 y 11. Mas vosotros sois linaje escogido. Ahora Pedro, en estos versículos 11 y 12, y en los próximos de este capítulo, les estará diciendo, o más bien les estará recordando a todos los cristianos cuáles son sus deberes como cristianos, valga la redundancia. ¿Cuáles son sus deberes en la sociedad? ¿Cuáles son sus deberes en el trabajo? ¿Cuáles son sus deberes en sus casas? ¿Cuáles son sus deberes allí donde quiera que estén? Porque, hermanos, como bien sabemos, es muy fácil ser cristiano entre cuatro paredes. Pero mostramos verdaderamente nuestro cristianismo allí donde estamos cuando cumplimos con nuestros deberes, con nuestras obligaciones como cristianos. Y el cumplir con esos deberes hará que muchos que aún están en el mundo, en tinieblas, puedan creer en el Señor y algún día glorificar a Dios. Y de esto se trata estos dos versículos que estaremos viendo. Así que basándonos en estos dos versículos, vamos a ver los deberes que tenemos como cristianos. El primer deber que veremos se encuentra en el versículo 11 y es la abstención de los deseos carnales. Versículo 11, la abstención de los deseos carnales. Pedro, a estos creyentes, en medio de sus persecuciones y preocupaciones, los consuela, hermanos. Él está hablando pastoralmente, les está hablando con cariño, con amor, con el mismo amor que han sido salvados, han sido rescatados, y les dice: amados, amados. Sé que, y parafraseando podríamos decir, como si Pedro estuviera diciéndoles en ese versículo 11, sé que lo estáis pasando mal, que estáis sufriendo, pero ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que recordéis todo lo que sois y recordar cuáles son vuestros deberes. Pedro no les está diciendo: queridos cristianos, amados cristianos, os han tratado mal, tomar represalias. Os han gritado, gritar más fuerte. Os han humillado,
tomad represalias, os han perseguido, os han asesinado, tomad la justicia por vuestras manos. Pedro no les está diciendo eso. Pedro es muy consciente de lo que los cristianos están pasando. Pedro les está diciendo a ellos: os ruego como a extranjeros, hermanos amados, como extranjeros y peregrinos que sois. Recordar que no sois de este mundo. Por eso el mundo os persigue, por eso el mundo os aborrece. Y así lo dijo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19. Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué dice? Os aborrece. Qué casualidad, queridos hermanos, que si tú dices que eres budista, bienvenido, te elogian, te ponen un sitio. Si tú dices que eres de cualquier otra religión, te aplauden y bien, y pelean por ti. Si tienen que salir a las calles a hacer huelgas, y etcétera, lo van a hacer. Pero hasta el día de hoy, decirme quién ha salido a las calles a hacer huelga por los cristianos asesinados. Nadie. Es algo común, no pasa nada, es noticia diaria. Nadie. Lo cierto es que persiguen a los cristianos, asesinan a los cristianos, porque estos cristianos son como su maestro, como Jesús. Y si a Jesús, la luz del mundo, lo crucificaron, ¿qué podemos esperar de nosotros? Miremos los siguientes contrastes, hermanos. El extranjero no posee los mismos derechos que los ciudadanos del país en el que se encuentra, ¿cierto? Y eso lo podemos ver incluso en el día de hoy, en el país en el que nos encontramos. El extranjero no tiene los mismos derechos en la salud, no tiene los mismos derechos en el trabajo, no tiene los mismos derechos en las jubilaciones, etcétera, etcétera. Y podríamos seguir. Y si al final el extranjero no logra integrarse en la sociedad, adquirir documentación, ¿qué tiene que hacer? Se termina marchando del país. Y eso lo habrá convertido en un peregrino. Estuvo de paso. Esto es lo que Pedro quiere que entendamos, que no tenemos, tú y yo, queridos hermanos, por favor, comprendámoslo. Tú y yo no tenemos los mismos derechos que este mundo tiene. Porque nosotros tenemos otros privilegios. No tenemos derechos, tenemos privilegios en el reino de los cielos, de donde sí somos. Y esto también es lo que Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mirad lo que le dice a estos creyentes. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra ciudadanía. Aquí nos podemos parar de cabeza, hacer lo que queramos, que la sociedad, las leyes, el sistema no va a cambiar por mucho ruido que hagamos. No, porque está destinado que cada vez vaya de mal en peor, hasta el día en el que el Señor Jesús venga por segunda vez. Así que Pedro le dice a continuación a esos extranjeros y peregrinos: puesto que no sois parte de este mundo, recordarlo siempre, pero también recordar que mientras estáis en este mundo, tenéis deberes que cumplir. Y el primer deber que Pedro le da a esos creyentes, ¿hay algún creyente aquí? ¿Algún cristiano? Amén. Amén. Es lo que más nos gusta, hermanos: abstenernos de los deseos carnales. ¿Cierto? Nos encanta abstenernos de los deseos carnales. Es fácil decirle no al pecado. ¿Cierto? Amén. Amén. No, no es fácil. No es fácil. Si os dais cuenta, Pedro no les está diciendo como el mundo. El mundo ofrece una cantidad de placeres, tentaciones, vicios,
etcétera. Y Pedro no les está diciendo coger vuestras maletas e iros al monte a vivir allí solos, lejos, apartados de la civilización. No penséis en el pastor, yo sé que el pastor vive en el pueblo, pero no penséis en él, sino pensar en el monte. ¿Qué podríamos pensar? Para evitar pecar, ser tentado, voy a coger mis maletas y me voy al monte donde no haya gente. Alguna vez lo hemos pensado así, ¿cierto? Y vivir en una montaña solo, entre árboles y yo mismo cultivar, etc. Todos, absolutamente todos sabemos que aunque fuéramos solos, sin acompañantes, solos a un monte, pecaríamos. O buscaríamos la forma de pecar. En algún momento terminaríamos cayendo. Tarde o temprano pecaríamos. ¿Sabéis por qué? Porque debemos aceptar nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza, por lo que la palabra del Señor nos enseña y lo podemos ver diariamente, es que somos pecadores, somos carnales. Y cuanto antes lo aceptemos, antes podemos ponerle una solución. Y de esto es lo que Pedro quiere que nos abstengamos, de los deseos carnales, de las pasiones carnales, que aún viven en nosotros. Sí, hermanos, que aún viven en nosotros a pesar de haber sido regenerados. ¿Somos salvos? Sí, gloria a Dios. ¿Somos justificados? Sí, gloria a Dios. ¿Hemos sido santificados? Sí, gloria a Dios. Un día llegaremos a la presencia del Señor, pero aún vive la carnalidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y esos deseos carnales, a esos deseos carnales, Pablo los enumera muy bien en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20. Gálatas 5, 19, del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Mira cómo Pablo también amonesta. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Porque todo, hermanos, todo lo que batalla, todas estas concupiscencias, carnalidades, todas estas, dice lo que este versículo está diciendo, batallan contra el alma del creyente. Batallan contra el alma del creyente. Fíjate que no dice, es una lucha, es una peleita, una pelea sin más, de donde recibirás un golpe como creyente, te caerás y luego te levantarás y conquistarás. No. La palabra dice que es una batalla, o sea, es una guerra. Y normalmente en las guerras siempre hay ¿qué? Muertos. En las guerras, el propósito de las guerras es acabar con el enemigo. Y tú y yo somos el enemigo de nuestra propia carnalidad. Nuestra carnalidad desea, hermanos, desea destruirnos, aplastarnos, destrozarnos y arrasar con todo lo que nos rodea. Familia, trabajo, matrimonio, relaciones, amistades, vida personal, etc. Eso es el objetivo de las concupiscencias, el objetivo de la carnalidad, de aquellas carnalidades y debilidades que portamos cada uno, hermanos. Pecar, hermanos, no es gratis. El pago del pecado, y todos lo hemos vivido en carne propia, es un desastre. Todos hemos escuchado ese dicho muy coloquial. El que juega con fuego al final se quema. Bueno, esto es lo que cada cristiano piensa cuando está siendo como tentado de alguna forma. No, yo controlo. ¿Cierto?
A veces somos muy atrevidos en decir, se nos presenta una tentación, una situación y somos impulsados. Es como si nuestra carnalidad tuviera un imán con ese pecado, con esa tentación de externa y como que nos atrajera y yo controlo. ¿Habéis podido controlar algún momento el magnetismo de dos imanes? ¿Habéis intentado ponerlos juntos y que queden iguales? No podéis controlarlo, ¿cierto? Pues de esa misma forma no podemos controlar sobre nuestras carnalidades. Las carnalidades con las tentaciones son atraídas como los imanes. Si nosotros jugamos con fuego, hermanos, al final nos quemaremos. Nos terminaremos quemando. Lo cierto es que la palabra de Dios dice claramente y nos dejó muy claro y muy bien dicho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Génesis 4:7, el Señor dice, el pecado está a la puerta. El pecado está esperando simplemente que abras un poquito la puerta. Abre un poquito la puerta y verás lo que ocurre. Serás mordido como por la serpiente y ese veneno te intoxicará y te destruirá. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo 26, versículo 41, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, todos aquí somos creyentes, somos discípulos, y le dijo a ellos, velad y orad. Velad y orad. Es que el Señor Jesús quería tenernos entretenidos, por eso nos mandó a velar y orar. Con un propósito, para que no entréis en tentación. Ese es el propósito de velar y orar, hermanos. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es fuerte. ¿No? ¿Es qué? Es débil. Es débil. Todos en algún momento hemos tenido el típico amigo o amiga que es supremamente delgada, ¿cierto? Y tan solo le hemos hecho así un poquito y ya ha dado 2 pasos en falso, ya a punto de caerse. Pues así somos nosotros por dentro. La carne, hermanos, es débil. La carne debe ser aplacada con la oración, debe ser aplacada por vuestra responsabilidad, velando, llorando. ¿Qué necesidad, hermanos? ¿Qué necesidad tenemos como cristianos de jugar con fuego? ¿Qué necesidad? Más bien lo que debemos hacer es abstenernos de todo aquello que sabemos en lo personal, porque cada uno de nosotros sabe de qué pie cojea, lo que debemos evitar para no caer. ¿Por qué? Porque eso va a ensuciar y pisotear, no tu nombre, no tu reputación, el nombre de Cristo, hermanos. Va a ensuciar más la reputación del Señor. Y se supone que si somos creyentes es porque somos representantes de Jesús. Y que posiblemente puede destruir todo lo que se encuentre a su paso. ¿Qué necesidad tenemos? Seamos conscientes que el objetivo de nuestra propia naturaleza, de lo cual debemos abstenernos es carnal. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago dice, cuando alguien sea tentado, no diga que Dios lo tentó, y continúa diciendo en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, atención, la concupiscencia, aquella que tenemos todos en el corazón, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. El objetivo de abstenernos, hermanos, es que no haya una muerte espiritual en nuestras vidas. Por eso ese es nuestro mayor deber, abstenernos de los deseos carnales.
El siguiente deber, el cual Pedro habla en estos textos, lo encontramos en la primera parte del versículo 12. El segundo deber es mantener una vida cristiana ejemplar en este mundo. Lo repito, mantener una vida cristiana ejemplar en este mundo. Mira lo que dice el versículo 12, la primera parte, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Eso dice la Reina Valera. La versión de la Nueva Biblia de las Américas lo interpreta un poco mejor, nos es más fácil entenderlo. Mirad lo que dice. Mantengan entre los gentiles no son personas modestas, tranquilas, buenas, no, estás hablando gentiles, aquellos que no conocen del Señor, aquellos inconversos. Una conducta ¿qué? Irreprochable. De esa forma lo entendemos mejor. Así que la conducta de un cristiano, según lo que acabamos de leer, debe ser perfecta, ¿cierto? No dice eso, dice irreprochable. Nuestra conducta debe ser irreprochable. No olvidemos esa palabra, hermanos. Entre los incrédulos, entre los hermanos. O sea, el creyente debe saber, hermanos, esto, que en su intento de tener una vida irreprochable, en algún momento puede llegar a fallar. Porque todo creyente es falible, es pecador, es débil, es frágil. Pero en su intento constante de ser irreprochable, debe corregir inmediatamente para no tener ni una sola tacha, ni un solo reproche en su conducta. El creyente, según lo que estamos leyendo, tiene el deber de tener una buena conducta entre los de afuera. En resumidas, el creyente debe mostrar que es creyente entre los incrédulos, que es creyente entre la gente del mundo. Y tener una vida ejemplar no es fácil, no es nada fácil. Pero es más fácil intentarlo constantemente. ¿Me explico? O diciéndolo de otra forma, tener una vida ejemplar constantemente no es fácil. Pero sí puede ser más fácil intentar constantemente tener una vida ejemplar. No se trata de tener una vida perfecta, sino de una vida ejemplar, hermanos. Una vida ejemplar allí donde estemos involucrados. Entre la familia, entre los hermanos de la iglesia, pero sobre todo, como dice el texto, entre los incrédulos, entre los gentiles. Sepamos, hermanos, que cometer un fallo o un pecado es darle la oportunidad a un inconverso que inmediatamente nos señale por ese error o por ese pecado. Y esto es lo que Pedro está diciendo, ser irreprochables, intentar constantemente ser de ejemplo. No le deis oportunidad a los incrédulos de que os señalen. Al igual que no deis oportunidad al pecado en vuestras vidas para ser debilitados espiritualmente. Haber cometido un error o un pecado, hermanos, padres de familia, esposos o esposas, haber cometido un error o un pecado no nos desacredita a seguir corrigiendo a nuestros hijos, a seguir siendo ejemplo con nuestros esposos o esposas. No nos desacredita para ser tomados, apartados y desechados. No. Sino que al contrario nos acredita a ser un ejemplo de lo que no se debe hacer. Así que aquí tenemos dos elecciones. Puedo ser un ejemplo de lo que se debe hacer o soy un ejemplo de lo que no se debe hacer. También se nos acredita a ser un ejemplo de restauración entre los creyentes. Cometer un error o cometer un pecado debe provocar en nosotros rápidamente el arrepentimiento
pedir perdón y corregir para poder seguir siendo o teniendo una vida ejemplar. Queridos hermanos de Iglesia Bíblica de Valdemoro, no podemos pensar que Dios tan solo diseñó el plan de salvación, envió a su Hijo a morir por nosotros, vivió una vida en santidad, subió a la cruz, murió, resucitó, para salvarnos y cogernos como ovejitas y soltarnos en un campo y comer y disfrutar libremente del pasto y ya está. Dios se tomó la molestia de hacer todo lo que hizo, mandar a su Hijo a morir en la cruz, salvándonos a cada uno de nosotros, restaurándonos, constituyéndonos en todo lo que dice, versículos 9 y 10 de este capítulo, para que tú y yo cumplamos con los deberes y responsabilidades que tenemos por ser parte de una nación celestial. Si eres español o de cualquier otro país, en cada país tienes una constitución en la que se habla de tus deberes, pero también se habla de tus responsabilidades. Ser parte del reino de los cielos no es diferente. Tienes privilegios, los cuales no te correspondían, no nos correspondía y nos fueron otorgados, pero también al ser parte del reino de los cielos debemos cumplir con los deberes. Y el primero hemos visto abstenerse de los deseos carnales y el segundo es ser ejemplo con los de afuera. ¿Habéis escuchado todos esa típica frase, no me importa lo que piense la gente de mí? Eso normalmente lo dice un incrédulo y es algo normal, es normal. Así es el inconverso, el incrédulo. ¿Pero habéis escuchado esa frase de la boca de un cristiano? A mí me da igual lo que piense la gente. Es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Pues a la luz de este versículo, lo que tú hagas con tu vida, ojo, que ya no es nuestra vida, sino la vida de Dios porque Él la compró, sí importa. Porque nos manda como deber hacer un ejemplo en la sociedad. Mira lo que dice Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no es mi vida, es la del que pagó por mi vida, es aquel que me compró con su sangre. Tu vida ya no es tu vida, mi vida ya no es mía, es del que la compró. Así que lo que hagamos con nuestra vida, hermanos, sí importa, sí importa. El propósito de esto es saber que Dios usa tu vida para seguir perpetuando el evangelio en este mundo, seguir salvando a la gente en este mundo. Y no porque necesite de ti para salvar a alguien, Él no necesita de nadie, sino que Él se complace en usarte como un instrumento para que tú puedas predicar de su evangelio, para que tú puedas hablar de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. En resumidas, querido hermano, tu vida y mi vida debe hablar del Señor a los que se pierden. Por eso es importante mantener una buena conducta entre los de afuera. Y continúa diciendo el versículo 12, y este será nuestro último punto, que es: el inconverso glorificará a Dios al ver nuestras vidas. El inconverso glorificará a Dios al ver nuestras vidas. Dice el versículo, lo voy a leer, el versículo 12 completo, dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, atención a esto, para que en lo que murmuran de vosotros
como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En los tiempos en los que ocurrió el incendio en Roma, en el primer siglo, se corrió la voz de una gran mentira. La gran mentira fue: los cristianos incendiaron Roma. Mientras que Nerón se dice que salió a su balcón y se puso a tocar su pequeña arpa y cantar. Y veía y se deleitaba cómo se incendiaba Roma. Hay cuadros en los museos de arte de ese acontecimiento. Se dice que todo Roma era de color rojo y parecía un infierno. Y esto le dio a los cristianos del primer siglo, obviamente, una mala fama. Mala fama ocasionada por esa mentira. Además de que ya eran tenidos por desleales al emperador, por propagar costumbres cristianas que para el imperio romano estaban prohibidas, por no adorar a otros dioses impuestos por el mismo imperio, por no rendir culto al César. Eran tenidos como alborotadores. En general, eran considerados malhechores y por ello eran perseguidos. Y aún así Pedro les dice mantener una buena conducta. Mantener una buena conducta para que la gente que habla mal de vosotros, que os calumnia, que dice todo eso, le dice Pedro a sus lectores, en algún momento se den cuenta de vuestro buen testimonio, de vuestra buena conducta, y ellos se den cuenta que vosotros no habéis sido. Años más tarde, salió todo a la luz de que Nerón había provocado esto y no los cristianos. De esta misma manera, hoy en día, no dista mucho de nosotros. Somos calumniados por no tener los valores y principios que el mundo tiene. Somos considerados como intolerantes, fanáticos, retrógrados, misóginos, etc. Pero nosotros debemos, a pesar de esas calumnias y a pesar de esas mentiras, porque no conocen la verdad, todo lo que dice esta palabra es verdad y sobre esa verdad vivimos. Todos nosotros debemos seguir viviendo los principios que este precioso libro nos enseña. Debemos seguir obedientes y a pesar de las persecuciones, a pesar de las calumnias, debemos seguir manteniendo una buena conducta, o lo que se conoce como no te bajes de la cruz, porque juntamente estoy crucificado con Cristo. De tal forma, hermanos, que podamos mostrar nuestra buena conducta, que podamos mostrar que somos hijos de luz en medio de estas tinieblas, a pesar de todas las calumnias que puedan decir de nosotros los cristianos, aquí y en el mundo entero. Sigamos teniendo un buen testimonio, una buena reputación, un buen evangelio sano y fiel a las Escrituras, para que en algún momento los que nos acusan puedan considerar el evangelio glorioso que vivimos y quizás en algún momento puedan ser llamados a salvación. Y esto es lo que nos dice este versículo acerca del día de esa visitación. Esto nos enseña que nuestro estilo de vida es el resultado de lo que creemos. Analicemos cómo vivimos. Así como vivimos es lo que creemos. Esa es nuestra cosmovisión, esa es nuestra espiritualidad. Y los de ahí afuera, hermanos, nos están observando como pececitos en la pecera. Es impresionante cómo darnos cuenta que aquellos que no son cristianos saben más Biblia que nosotros. Porque cuando pecamos nos dicen, ¿no se supone que eso no lo puedes hacer porque eres cristiano?
Nos lo dicen, saben Biblia. Pero ellos, como no son cristianos, no son juzgados por esa palabra. De momento. Quiera a Dios que muchas personas puedan ser alcanzadas por Él a través de tu vida, hermano. Mateo capítulo 5, versículo 16 nos enseña lo siguiente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir, así alumbre vuestra luz, vuestro cristianismo, vuestra fe, vuestros principios, vuestro buen obrar, para que los que no creen en el Señor puedan ver cómo el Evangelio alumbra en vuestro ser. Y en algún momento puedan llegar a ser salvos y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Y ojalá y Dios quiera que el día de su visitación, aquellos que se pierden, no sea para juicio, sea para salvación. Pero es importante mantener una buena conducta. Y confiemos en el Señor, hermanos, para salvación. Y con esto quisiera terminar. En los tiempos del Señor, Él también fue calumniado, a tal punto de considerarlo un traidor al imperio, blasfemo, divisor del pueblo y tantas cosas que se le atribuyeron. Y de todas estas se valieron los fariseos para llevarlo a la cruz. Pero fue tanto el impacto de su vida, hermanos, irreprochable. La vida del Señor Jesús fue una vida irreprochable, santa. Fue tal el impacto que mostró y dejó que aún ese impacto sigue haciendo eco hasta el día de hoy. Y nadie ha podido encontrar ni una sola tacha o reproche de nuestro Señor. Por eso, Él es digno de ser imitado por nosotros. ¿No sabes cómo andar? ¿Cómo ser sin reproche? Fíjate en el Señor. Seamos imitadores de Cristo. Cómo vivía, cómo hablaba, cómo no se mezclaba con el pecado, cómo decía no, cómo juzgaba lo que era impuro, lo que era impío. Su vida y sacrificio hizo que tantos pecadores, y entre ellos todos nosotros, seamos salvos. ¿Para qué? Para poder glorificar a Dios. Hermanos, resistamos las persecuciones, resistamos las calumnias, resistamos las pruebas firmemente, confiando en que muy pronto terminarán. Como he dicho al principio, no porque se terminarán el año que viene, sino porque un día el Señor vendrá por nosotros y se terminarán todos esos sufrimientos. Hermanos, hoy el Señor nos recuerda, eres peregrino, eres extranjero. No te amoldes a este mundo, no te acostumbres a este mundo. Tú, hermano, querida hermana, eres un bicho raro en este mundo. Somos bichos raros, hermanos, para el mundo. Somos raros. Gloria a Dios por esa rareza. No somos de este mundo. Nuestra nacionalidad, nuestra nación nos espera. Allí está nuestro lugar, preparado por nuestro Señor. Esto debe darnos una alegría y una fuerza para poder abstenernos de los deseos carnales y para poder mostrar un buen ejemplo ante los que se pierden. Y quiera Dios que el Señor nos use para predicar su evangelio y muchos puedan ser salvos. Esos son nuestros deberes, hermanos. Nuestro deber no es
calentar una silla en una iglesia. Nuestro deber es poder predicar el Evangelio, hermanos. Hacer discípulos, presentarles al Señor, ayudarlos en su santificación, ayudarlos en su caminar cristiano, ayudarlos a ellos. Y recuerda que entre ellos están nuestros familiares que no conocen de Él, están nuestros hijos, están posiblemente tus nietos. Son tu responsabilidad, son tu deber. Tu vida importa, tu testimonio importa. Que el Señor obre en nuestras vidas, hermanos, dándonos fuerza, valentía para poder mantener un buen testimonio y para abstenernos de toda carnalidad. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por ayudarnos en este tiempo de la predicación de tu palabra. Amado Dios, ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti, a reconocer nuestra necesidad de velar y orar porque la carne es débil. Señor, ayúdanos a entender que no somos fuertes, somos débiles y somos atraídos por las tentaciones, porque somos tentados de acuerdo a nuestras propias debilidades. Señor, ayúdanos. Como dijo el apóstol Pablo, ¡ay! ¿Quién me librará de este cuerpo? Pero asimismo se contestó, solo tú, Señor. Señor, ayúdanos. Reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos que necesitamos de ti, porque muchas veces hemos jugado con fuego y nos hemos quemado. Y no queremos seguir quemándonos, no queremos seguir pisoteando tu nombre, no queremos seguir dando una mala representación de ti, de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a cumplir con nuestros deberes, a disfrutar de nuestros beneficios y virtudes de ser de la nación celestial. Ayúdanos, Señor. Obra en esta congregación y síguela edificando, Señor. Síguenos teniendo, Señor, como una antorcha encendida que ilumine en medio de este mundo que aún está en tinieblas, Señor. Y ruego, Señor, por aquellos que han de ser salvos. Síguelos añadiendo a esta congregación, Señor, a tu congregación, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.